Buenas, estamos aquí en Novotel, en el aeropuerto de Bali, ¿vale? Quería aprovechar este momento que ahora se queda un poquito más tranquilo, porque había un momento que parecía que estaba en la feria de mi pueblo. Ahora la sala lounge se ha quedado un poquito más tranquila. Voy a aprovechar para comentaros un poco sobre todo el tema de impuestos que estuvimos discutiendo con los asesores fiscales de aquí. En primer lugar, bueno, quería hacer una pequeña introducción a cómo funciona lo que sería equivalente aquí a la renta de las personas físicas, ¿vale? Impuestos sobre la renta de las personas físicas, y es que el tipo de tributación que hay aquí, hay una escala progresiva que va del 5 al 35%, ¿vale? Aquí en esta escala se clasificarían lo que vendrían a ser rendimientos del trabajo. Es decir, si tú vienes a trabajar aquí, te pones a trabajar en un hotel en Bali, o te pones a trabajar, como he conocido mucha gente, ¿no?, que trabaja de DJ, ¿no?, en discotecas, lo que sea, o tienes un trabajo aquí haciendo cualquier cosa, los rendimientos del trabajo, esas nóminas que te pagan, tributarían entre el 5 y el 35%. Hay una parte que son alrededor de unos 3.600 euros que estarían exentos, y luego iría subiendo progresivamente, ¿no? Ahí, para que tengáis una idea, pues más o menos vamos a hablar entre euros y dólares, ¿no? Pero entre, digamos, 3.600 euros, 3.600 euros, dólares, hasta 15.000, tributaría al 15, entre 15.000 y 30.000 al 25, entre 30.000 y 300.000 al 30, y a partir de 300.000 al 35. Yo, por lo cual, veo interesante digamos, el bracket entre 30.000 y 300.000 que tributa al 30. Evidentemente, si tienes rendimiento del trabajo de 30.000 y te hacen tributar al 30%, es bastante elevado, pero una vez pasas, digamos, la línea de los 100 y tal mil, puede empezar a ser interesante hasta esos 300.000 tributar al 30, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser una tributación que en cualquier otro país también la puedes encontrar algo similar, ¿no? Es decir, al final no es algo tan ventajoso como puede ser en otro país. Bueno, simplemente quería clasificar dos bases, una que es la base, digamos, vamos a llamar la base imponible general, si la comparamos con España, ¿vale?, en la que se incluye esos rendimientos del trabajo, y por otro lado la base imponible del ahorro, ¿no?, por hacer una comparativa, que es donde se incluirían los intereses de depósitos en cuentas bancarias. Por otro lado, en Indonesia, en Bali, las bases imponibles del ahorro incluyen no solamente esos rendimientos que provienen de cuentas bancarias, sino también se incluirían los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, las rentas que tú tienes de un inmueble que puedas tener aquí en Bali, y por otro lado también se incluyen, ¿qué más era? Los dividendos, efectivamente. Entonces, se incluirán, por un lado, los rendimientos de capital mobiliario, esos intereses que provienen de las cuentas bancarias, de depósitos en cuentas bancarias. Por otro lado, hemos dicho que se incluirán los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, las rentas de los inmuebles, y luego los dividendos, ¿vale? Esos tres se incluirían estos tres. Por lo tanto, no se incluirían intereses de préstamos a terceros. Es decir, si tú te dedicas a hacer préstamos a terceras personas, esos tipos de intereses no se incluirían en la base imponible del ahorro, sino en la general, y tributarían entre el 5 y el 35% para distinguir el tipo de interés, ¿vale? Por otro lado, cosas que me han parecido interesantes y cosas que me han parecido, bueno, en fin, sí, de alguna forma, sí. Bueno, otras cosas que me han parecido interesantes son, de un lado, el residente fiscal tributará por los rendimientos de capital inmobiliario, es decir, por esas rentas que obtiene de explotar un inmueble en Bali, tributará al 10% si eres residente fiscal. En cambio, si eres no residente fiscal, tributarás al 20%, ¿vale? Estos rendimientos de alquiler. Otro dato curioso, en España, por ejemplo, en la base imponible del ahorro se incluyen las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, tienes un inmueble, lo compras por 100, lo vendes por 200, tienes una ganancia patrimonial de 100.000, y esos 100, eso es lo que tributa, es el importe que tributará en el tipo que sea el 19, el 21, lo que sea, pero
tributa solamente la diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra. Que sí, que luego es verdad que se pueden deducir algunos gastos relacionados con o inherentes a la transmisión, como puede ser el agente inmobiliario o abogados, asesores fiscales, ¿no? El registro de la propiedad, en fin, una serie de gastos inherentes a esa venta o esa compra. La diferencia que hay en Bali con respecto a eso es que en Bali vas a tributar, si eres un residente fiscal y vendes un inmueble, vas a tributar al 10% sobre el valor de venta. Esa es una diferencia importante porque es verdad que no te permite deducir ningún gasto y no se hace sobre la diferencia entre el precio de venta menos el precio de compra. Es decir, no es esa ganancia patrimonial efectiva, sino que es el precio de venta. Que vendes 1.000.000, 10%. Que vendes por medio millón, 10%. Siempre 10% del valor de venta, ¿vale? No te permite deducir gastos. El no residente que tenga un inmueble aquí y que lo venda, pues lo mismo, pero tributará al 20%. Aquí es como que la regla básica, residente 10%, no residente 20%, para ganancias patrimoniales y para capital inmobiliario, es decir, tanto para alquiler de una persona física residente como la venta de un inmueble por parte de una persona física residente, tributarán al 10%. Los no residentes, rendimiento de capital inmobiliario, esas rentas que vienen del alquiler, 20%. Ganancias patrimoniales, que no se le puede llamar así porque es verdad que al final tributa sobre el precio de venta, 20% para los no residentes, ¿vale? Estas son las dos peculiaridades. Siguiendo un poco con el tema, ¿vale? Vamos a pasar ahora al impuesto sobre sociedades, ¿no? Lo hago de una forma un poco, con un lenguaje así coloquial realmente, para que todo el mundo pueda realmente entender el funcionamiento, ¿no? de cómo están estructurados aquí los impuestos y cómo un poco tener esas nociones, evidentemente, tributarias, por si a alguno de vosotros pues, le apetece pues, invertir aquí en Bali, tiene que ser un poco orientado, ¿no? Tiene que saber, oye, pues, bueno, vale, invierto en una casa en Bali, voy a pagar tanto, pero ¿cuánto voy a tributar? Si me hago residente fiscal y si sigo siendo residente fiscal en otro país, por ejemplo, de Europa o de América, ¿no? Es decir, ¿cómo van a funcionar estos rendimientos? Bueno, evidentemente cuando una persona hace una ganancia patrimonial, cuando una persona obtiene una ganancia patrimonial de un inmueble que lo vende en otro país, que tenga ese convenio, pues en principio no va a haber problema para deducir el importe correspondiente, ¿no? Es decir, lo que se haya pagado, pues se podrá deducir, ¿no? Pues si no es en su totalidad, pues prácticamente en su totalidad, ¿no? Habrá que ver un poco, habrá que atenerse un poco a cada convenio y demás, pero bueno, que en principio es posible, si pagas un impuesto por la ganancia patrimonial de la venta de ese inmueble en Indonesia de X%, pues en principio no vas a tener problema para, cuando presentes tu renta en tu país de residencia fiscal, deducirte eso que has pagado aquí, ¿vale? Con respecto al tema del impuesto sobre sociedades, primero quería hacer quería hacer como un pequeño remarque en el tipo de sociedad que hay aquí, ¿no? El tipo de sociedad que me han explicado, bueno, pensad que también esto es toda la información que yo tengo de nuestro meeting con el asesor fiscal aquí, con los asesores en este caso, pero básicamente hay un tipo de sociedad que los extranjeros pueden llevar a cabo y se llama PMA, ¿vale? Sociedades PMA son sociedades que en principio, según he entendido, requieren una inversión inicial, o sea, un capital social, requieren un capital social de 600.000 euros o 600.000 dólares, lo cual dices, ostras, es bastante chocante porque, no sé, en España, por ejemplo, una persona puede constituir una sociedad limitada a partir de 3.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, aquí me sorprende que tenga un capital social a partir de 600.000 euros en adelante, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad? Pues que te hacen firmar realmente una declaración responsable, es decir, tú no tienes que hacer el desembolso de esos 600.000 euros porque, claro, no todo el mundo tiene 600.000 euros para desembolsar y dejarlos en una cuenta aquí en Indonesia, ¿no? Entonces, pues es como una declaración responsable, por lo que he podido entender, que al final lo que haces es, de alguna forma te comprometes que esos 600.000 están disponibles aunque no hayas hecho el desembolso, ¿vale? Una vez entendido esto, pasamos a, ¿puede cualquier persona constituir una sociedad PMA en Bali? La respuesta es, en principio puede. Lo que pasa es que hay una serie de actividades que están limitadas. Es decir, en principio,
según lo que han comentado, no puedo concretar exactamente qué actividades están incluidas o cuáles están excluidas, ¿vale? Pero sí que me hicieron un poco de hincapié en algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, tema de construcción, porque aquí hay mucha gente que viene, gente de otros países, y lo primero que hacen es, pues eso, constituyen una sociedad para llevar a cabo, pues, la promoción inmobiliaria, ¿no? Construir para vender, ¿no? Porque al final es un mercado que aquí está en auge, que todo el mundo construye y construye y construye para la venta. Hay muchas empresas que se dedican a la explotación de esos inmuebles y luego otras que se dedican a la venta. Muchas empresas, las mismas promotoras, te ofrecen ya un plan de retorno en la inversión, o sea, pagas X, te dan la villa terminada, te ayudan con toda la gestión para que lo alquiles, ellos se quedan un porcentaje, te dan lo que te corresponde y luego se encargan de la venta y te venden la casa también. Por lo tanto, es una inversión que la gente que tenga, es un país que tiene seguridad jurídica, es decir, hay mucha gente que está invirtiendo y funciona bien. Entonces mucha gente pues es un chollo, ¿no? Depende evidentemente de tu capacidad económica, pues metes 100.000, 200.000, 300.000 dólares, euros y bueno, ellos te ofrecen un plan de retorno, ¿no? Y tengo que decir que es verdad que yo que he estado aquí, ahora he estado 2 meses, pero en años anteriores pues he pasado largas temporadas en las cuales a veces he alquilado una villa un par de meses, otras veces he ido, porque es verdad que yo me gusta ir mezclando, ¿no? Normalmente suelo vivir, cuando estoy aquí, en una habitación de guest house o de hotel, y lo que hago luego es, si tengo algún plan especial o lo que sea, o prefiero irme o quiero irme a otra ciudad, pues alquilo una villa en esa otra ciudad, o si, en fin, es un poco también depende de la capacidad económica de cada uno, ¿no? Es decir, si tienes mucho dinero y te gusta tener tu espacio y tenerlo todo bien, pues bueno, te lo puedes permitir, te alquilas una villa, pagas 3.000, 4.000, 5.000 euros lo que te pidan, porque aquí los precios van así para arriba, y lo pagas y bueno, vives ahí, lo que sea. Yo, por ejemplo, lo que me puedo permitir es eso, ¿no? Tener una habitación que esté bien, en una guest house compartido, aprovecho también para conocer gente, hablo con la gente, en fin, haces amigos, tal, y bueno, y luego pues cuando te apetezca, pues te coges una villa en otro sitio, te vas, pagas X por 3-4 días, una semana, lo que te apetezca irte de vacaciones, digamos, esa otra villa, y ya está. Pero no me quiero ir del tema, pero lo que voy, que el tema de las sociedades es importante saber que algunas de las actividades están vetadas para extranjeros o requieren de una participación local. Es decir, yo quiero montar una empresa de construcción, no podemos hablar de porcentaje exactamente, pero puedo ser propietario, o sea, puedo constituir una PMA para construir y promover, puedo. ¿Puedo tener el 100% de las participaciones? No puedo. ¿Qué porcentaje puedo tener? Bueno, se tiene que ver, pero que sepáis que si tenéis pensado hacer promoción inmobiliaria o construcción, hay una parte que tenéis una participación local, ¿vale? Para más información podemos ver, habría que suscribirse también a la plataforma y ahí iré colgado también cómo funciona exactamente eso, o si tenéis, queréis más interés, o sea, por otro lado, o si queréis saber más al respecto, cuál sería la participación y demás, cómo se tendría que llevar a cabo la constitución, me podéis enviar un mensaje, podéis suscribiros también a la plataforma y a partir de ahí podemos organizar un meeting online en el que, junto con los asesores fiscales de aquí de Bali, bueno, pues revisaremos todos esos aspectos importantes, todos esos puntos a seguir para llevar a cabo la constitución de esa sociedad y saber exactamente qué número de participaciones podéis tener, ¿vale?, como extranjeros. Por lo tanto, cosas interesantes de una sociedad PMA. Durante los 3 primeros años vais a tributar solamente el 0,5%, ¿vale? Entonces es muy atractivo porque tú vienes aquí, 3 años, constituyes tu sociedad y los 3 primeros años tributarás solamente el 0,5% en el impuesto sobre sociedades. Eso es interesante. ¿Qué pasa después de esos 3 años? Pues variará entre el 11 y el 22%. La diferencia es que durante esos 3 primeros años el impuesto sobre sociedades se va a pagar en base a la cifra de negocios del año. Es decir, no se va a hacer un cálculo ingresos menos gastos por el X%,
¿vale? Teniendo en cuenta bases imponibles negativas de años anteriores, reservas de nivelación, no, nos olvidamos de todo eso, es cifra de negocios multiplicado por el 0,5%, lo cual para mí sigue siendo interesante, ¿vale? A no ser que tengas un volumen bestial, pero en principio es bastante interesante y lo tiene durante los 3 primeros años. Constituye la sociedad en tal ejercicio, pues en ese ejercicio más los 2 siguientes. ¿Qué pasa después? Como hemos dicho, tributarás entre el 11 y el 22% en el impuesto sobre sociedades y, según la información que tengo de la asesora con la que estuve hablando, en este caso, a partir del 3er año sí que se hará ingresos menos gastos, o sea, se tendrán en cuenta esos gastos, lo cual tiene lógica, porque claro, si no, no sé muy bien cómo iba a funcionar el tema, pero es verdad que sería ingresos menos gastos y luego entiendo o quiero entender que en base al importe neto, pues se aplicará un porcentaje entre el 11 y el 22, ¿vale? Todo esto, con más en profundidad, lo vamos a ir aclarando poco a poco también, lo iré colgando también en la plataforma donde voy a compartir pues, todos los aspectos interesantes sobre la tributación en cada país que voy a ir visitando, ¿vale? Pero bueno, esto es como un resumen también un poco para que tengáis un poco una visión general de la tributación aquí, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y tal, ¿no? Hablaban también del tema del retail, que el retail es una actividad exclusiva para la gente local, es decir, no puedes constituir una sociedad PMA de retail como extranjero, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con retail, tiendas de temas de ropa y demás, todo esto tiene que ser 100% participado por una persona extranjera, ¿vale? ¿Qué más? Más cosas. Un segundito, voy a mirar aquí una cosita. A ver. Bueno, más cosas. Bueno, el ejercicio fiscal empieza en enero, termina en diciembre, ¿vale? Otros aspectos importantes, vale. Tema del IVA y otros impuestos locales. Aquí el IVA, en principio, se aplica a servicios como puede ser el de la hostelería, lo cual es bastante similar. Perdón, me he equivocado. Otro aspecto importante, IVA e impuestos locales. ¿Cómo funciona? Pues aquí hay algunas actividades que van por IVA y otras actividades que van por un impuesto local, ¿vale? El IVA se lleva a cabo en actividades de venta de bienes y servicios, ¿vale? El IVA será en este caso del 11%. Bienes y servicios. Vendes bienes, vendes servicios, 11% de IVA. Sin embargo, hay otras actividades, como pueden ser las de hostelería y las del alquiler vacacional, que irán por este impuesto local y será del 10%. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, similar a España, actividades de hostelería al 10%. ¿Vale? Cualquier cosa que vendas, le tienes que hacer el 10%. ¿Qué más? Vale. Como hemos dicho, el alquiler vacacional de todas esas villas irán al 10%, por lo que hay que tener en cuenta, si eres una persona residente fiscal que has invertido en una villa y la alquilas, pues tendrás que tener en cuenta, por un lado, el 10% de ese impuesto local, ¿vale? Que no es IVA, es un impuesto local, y el otro 10% de tributación por los rendimientos de capital inmobiliario que recibes del alquiler de esa villa. Si eres uno residente, tendrás que tener en cuenta pues un 30%, el 10% de ese impuesto local más el 20% que vas a pagar por los rendimientos de capital inmobiliario como no residente. Otra cosa a tener en cuenta, aparte del IVA y de los impuestos locales, si tienes contratado personal, pues tendrás que liquidar las retenciones de ese personal, ¿vale? Como son rendimientos del trabajo que hemos aplicado anteriormente, pues tendrás que retener X, ¿vale? No sé exactamente cómo funciona, pero tendrás que retener X, pagarlo al fisco de Indonesia para que ese trabajador tenga ya adelantado ciertas retenciones y pueda hacer su renta cómodamente cuando llegue el momento. Por otro lado, ¿qué más cosas tenemos? Vale.
otra cosa de la que quería hablar, que es súper interesante, es el tema de los bienes inmuebles aquí, ¿no? ¿Qué modalidades hay? Porque es una cosa que a todo el mundo le preocupa, ¿no? Dice, es que en Indonesia es que no puedo ser propietario 100% de la casa, o sí, o un 25%, un 30%, o 25 años, o solamente 50 años, o tal, ¿no? Y yo quiero la casa para siempre. Bueno, en Indonesia hay diferentes modalidades de tener la titularidad de un inmueble, ¿vale? En España, evidentemente, como todo el mundo sabemos, y así en muchos otros países, no solamente en España, sino también en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Cuando tú compras una propiedad, la inscribes en el registro y esa propiedad es tuya hasta que te mueras, o hasta que la vendas, o hasta que la dones, ¿no? Pero aquí no. Aquí en Indonesia hay diferentes modalidades de tener un inmueble, ¿no? La tenencia de un inmueble. En primer lugar tenemos el leasehold, ¿vale? El leasehold al final es tenerla ya sea de un terreno o de una villa por un periodo de en principio 25 años. Se suelen negociar contratos de 25 años que luego se pueden prorrogar, ¿vale? Entonces tú cuando compras, ¿vale? Estás haciendo un leasehold. El leasehold se puede hacer como extranjero, es decir, ya sea residente o no residente. Siendo extranjero, tú puedes venir a Indonesia, ¿vale? Vienes a Bali y compras un terreno o compras una villa, ¿vale? Y tienes leasehold, ¿no? Por 25 años, que luego se va a poder prorrogar, ¿vale? Entonces, durante esos 25 años es tu propiedad. El leasehold te permite hacer el alquiler vacacional de la propiedad, ¿vale? Con esa tributación que hemos hablado antes, los impuestos locales y, por otro lado, la renta, los rendimientos de capital inmobiliario que tributan aquí, tanto para residentes como para no residentes. Por lo tanto, durante esa tenencia con el leasehold, podrás realizar alquiler vacacional de esa villa, tributando lo que corresponda y listo. Por otro lado tenemos el freehold. El freehold, esta es única y exclusivamente contemplada para los nacionales de Indonesia. Es decir, tú como extranjero no puedes tener un freehold. Eso solamente pueden ser los indonesios. Los indonesios con el freehold pueden hacer alquiler vacacional, tributarán el 2,5% solamente por ser nacionales, o sea, tienen una serie de beneficios fiscales y legales interesantes, ¿vale? Pero eso en muchos otros países no, digamos, por tratados que hay, por regulaciones, no se permite, ¿no? Se trata igual al extranjero que al local. Pero sobre todo aquí en países de Asia, se respeta mucho a la persona local y se hace esa diferencia, ¿no? Entonces, como nacional, puedes tener un freehold, puedes alquilar el inmueble, puedes vender el inmueble, puedes hacer lo que te dé la gana, tributarás el 2,5%, ¿vale? Y la casa será tuya cuando la compres, el terreno será tuyo de por vida. Otra posibilidad de titularidad del inmueble es a través... Otra forma de tener o de adquirir un inmueble en Bali es a través de una sociedad PMA, que es la sociedad que hemos hablado antes, ¿no? ¿Cómo funcionaría en este caso? Un extranjero no nacional puede tener el 100% de participaciones de una sociedad que va a tener la titularidad de inmuebles. Es decir, yo como no nacional, como extranjero, puedo constituir una sociedad PMA y con esa sociedad que pertenece el 100%, me pertenece al 100%, yo tengo el 100% de las participaciones, esa sociedad puede comprar un terreno o una villa, ¿vale? Y explotarla. Esa sociedad pagará el 2,5%, tributará el 2,5% en el impuesto sobre sociedades por lo que genere de ese alquiler, ¿vale? Incluso también por la venta. Si a posteriori esa sociedad decide vender esa propiedad, se tributará al 2,5%. Aspecto importante aquí es que tú como socio único de esa sociedad, aunque tengas todas las participaciones, aunque tengas el 100% de las participaciones de la sociedad, no vas a poder nunca tener la titularidad de ese inmueble como persona física. Ese bien inmueble nunca va a poder pasar
a ti como persona física, no va a formar parte de tu patrimonio personal, va a formar siempre parte del patrimonio de la sociedad, de la cual tú serás el 100% socio, accionista, lo que tú quieras. Pero me refiero que eso a tu patrimonio personal, a tu nombre, no va a ser posible, no es posible, ¿vale? Entonces, a través de una PMA puedes tener el 100% de las participaciones de la sociedad y vas a poder adquirir inmuebles. Esos inmuebles siempre van a estar inscritos en el registro de la propiedad como inmuebles de la sociedad indonesia, pero nunca podrán pasar a formar parte de tu patrimonio personal. Punto importante. Luego tenemos, otra cosa también interesante, es que claro, si tú vendes esa sociedad, si tú vendes el inmueble que está dentro de la sociedad o si tú generas rendimientos con ese inmueble, que hemos dicho que solamente pagarías el 2,5%, si tú quieres sacar el dinero de la sociedad tendrías que pagar dividendos. Si eres residente fiscal, pagarás el 10%. Si eres no residente, pagarás el 20%. Por lo tanto, no es más beneficioso hacerlo a través de una sociedad porque acabarás pagando más. Como persona física, hemos dicho que el residente fiscal tributará el 10% por los rendimientos de capital inmobiliario. Sin embargo, cuando eres un residente fiscal que actúa a través de una sociedad, esa sociedad pagará el 2,5% de impuestos sobre sociedades, pero tú para poder sacar los rendimientos de esa sociedad lo tendrás que hacer a través de dividendos, ¿vale? Y te costará, si eres residente fiscal, un 12,5% sacar todo el dinero y un 22,5% si eres un no residente fiscal. Por lo tanto, por un tema de responsabilidad te puede ser interesante adquirir inmuebles a través de sociedades o desarrollar cualquier otra actividad, pero a título fiscal pues no es más atractivo porque acabarás pagando más, acabarás pagando un 12,5 frente a un 10. ¿Vale? Luego tienes otra posibilidad que es right to use, derecho al uso, ¿vale? Es la otra modalidad de tenencia de inmuebles. En este caso es un uso privativo de la propiedad, es decir, no la puedes alquilar. Es un uso privativo de la villa o del terreno, no lo puedes alquilar. Right to use, derecho al uso, uso privativo del inmueble, ¿vale? Por lo tanto, esto aplica más para gente pues, que tenga pensado residir aquí de forma... esto está pensado para la gente que tenga pensado residir aquí de forma indefinida, ¿vale? Y dice, bueno, pues voy a comprar un inmueble con el right to use y no tengo pensado hacer un alquiler vacacional con el inmueble, no lo quiero explotar, por lo tanto yo vivo en la casa y listo. Se suele hacer por 25 años los contratos prorrogables, otros 25 años, o sea, en total unos 50 años aproximadamente, que imagino que habrá sus peculiaridades, pero que bueno, que en principio el right to use es para 50 años, 25 más 25, ¿vale? Pero, como hemos dicho, no se puede explotar. Aquí andan muy pendientes, yo hablé con los asesores y me dijeron que el gobierno de Indonesia anda muy al loro con el fraude, ¿no? Es decir, pongo otro ejemplo, hay muchos DJs que van a pinchar a sitios o tal, hay mucha gente que se dedica a la moda, ¿no? Chicos y chicas que trabajan de modelo y tal y cual. Bueno, todo lo que te pagan, en principio, claro, primero tiene que ser, se tendría que tributar, tendrías que tener un visado especial que ya hablaremos luego de él, que se llama el KITAS, para poder llevar a cabo una actividad aquí, ¿no? Porque esa es otra. Ahora entraremos en el tema de los visados, porque tú como inversor, para poder invertir aquí, necesitas un visado especial de inversor, ¿vale? Se llama KITAS Investor. Para cualquier cosa tienes que tener un visado, evidentemente. Si eres un tipo que viene de vacaciones, pues va a estar 30 días o incluso 60, pues te coges el Visa on Arrival, pagas tu visa, $30, te puedes quedar un mes. Que lo quieres prorrogar, pagas otros 30, 40, 50 y lo prorrogas otros 30 días más, ¿vale? Volviendo al tema de las modalidades de tenencia de inmuebles, hemos dicho el right to use, uso privativo, no se puede alquilar. Y luego el right to build. Right to build es una modalidad que sería a través de una PMA, otra vez, volvemos a la sociedad, y es una modalidad en la cual pues, se constituye la sociedad para poder construir un inmueble o hacer desarrollo, promoción inmobiliaria, ¿vale? Que volvemos otra vez a tenernos al tema de la participación con el indonesio y bueno, sería al final eso, ¿no? Es el right to build, es una sociedad para que te da la posibilidad de construir, ¿vale?
Más cosas. Gastos e impuestos inherentes a la compraventa de los inmuebles. Bueno, hemos comentado anteriormente que la transmisión de inmuebles entre personas físicas no te permiten deducir los gastos inherentes a esa venta. Yo compré en el pasado, vendo hoy, tributaré el 10% sobre el total del valor de venta del inmueble, o el 20% si soy no residente. Por lo tanto, gastos inherentes nos olvidamos, ¿vale? Así como, por ejemplo, en España puedes meter todos esos gastos, nos olvidamos, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta, si compras una propiedad que la vende un promotor, ¿vale? Vas a pagar el 11% de IVA. El promotor te va a tener que repercutir a ti el 11% de IVA al comprar una casa de nueva construcción. Sin embargo, si la compras entre particulares, si la compraventa se realiza entre particulares, lo que vendría a ser lo mismo que en España tenemos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, aquí sería algo similar, sería un impuesto local del 5% y lo pagaría el comprador, ¿vale? El comprador pagaría ese 5% que vendría a ser el impuesto sobre transmisiones patrimoniales que tenemos en España. Cuando una persona compra de un promotor, pagará el 11% de IVA, ¿vale? Si hablamos luego de otros gastos que pueden ser notariales, registro y demás, suelen rondar entre el 1 y el 3% del importe de transmisión, más o menos. Esos son los gastos de notaría y de registro, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos los gastos de la gente de la propiedad inmobiliaria, que rondarán entre el 3 y el 5 del valor de venta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando vendemos, como somos el vendedor, 10% de la tributación del importe de venta, del 3 al 5% del agente inmobiliario, ¿vale? Y ya está, realmente, cuando somos residentes fiscales. Si somos no residentes, pues el 20%, más luego estos gastos de agente de la propiedad inmobiliaria. Y bueno, la verdad que imagino que también, pues, bueno, la verdad que no sé aquí quién estará a cargo de los gastos notariales. Bueno, eso, tenemos eso. Bueno, y si eres comprador, ¿vale? Tendrás que tener en cuenta, si compras de un promotor, si compras la vivienda de un promotor, el 11% de IVA y entre el 1 y el 3% de esos gastos notariales y de registro, que normalmente lo pagará el comprador. Y si compras de un particular, pues lo mismo, entre el 1 y el 3 de los gastos notariales de registro y el 5% de ese impuesto local, ¿vale? Otra cosita, ya para terminar y para completar el tema sobre los impuestos de la tributación aquí, ¿vale? El tema de la seguridad social. Habrá gente que gente que se preocupa, evidentemente, ¿no? Vengo de Indonesia, pero hay un sistema de previsión social que me cubre, que no me cubre, ¿no? Necesito un seguro privado. Bueno, es así. Hay la posibilidad, cuando tú eres trabajador de una empresa, cuando trabajas para una empresa, esa empresa te tiene que retener también de tu salario bruto un importe, ¿vale? que se corresponde a la seguridad social. Es un sistema de previsión social en caso de que tengas enfermedad, en caso de que tengas accidente. Si bien es cierto, dependiendo del país que vengas, te interesaría también tener un seguro complementario privado, como tiene la mayoría de gente, por si pasa algo un poco más grave y tienes que salir por patas del país, porque evidentemente no creo que el sistema de previsión social de aquí te vaya a cubrir una emergencia, y tampoco me arriesgaría mucho a según qué tipo de intervenciones aquí en el país. Para cosas así básicas, incluso, bueno, no incluso básicas, un poco más avanzadas, no hay problema. Pero si tienes algo grave, toca que te pires rápido, ¿sabes? Y que tengas un seguro privado que te lo cubra, porque seguramente vas a tener que viajar como poco a Singapur a que te revisen eso. Conozco algunos casos de gente que ha tenido accidentes graves de moto, que no es muy complicado porque, como ya puse en el vídeo anterior, la gente va como loca, sube por la acera, baja, se te cruzan coches, de todo. Entonces, te interesa tener un seguro privado, llevar tu casquito e ir bien. Porque en el caso que tengas mala pata y te la pegues y sea grave, ese sistema de previsión social me río. Entonces, te va a tocar irte fuera, a otro país, a que te intervengan, ¿vale? Entonces, es así. Entonces, esto se llama BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Social, y esto es lo que es, ¿vale? Es un sistema de previsión social que los empleados de las empresas pagarán a través del empleador. El empleador se lo retendrá de la nómina y lo pagará al sistema y te cubre, pues, enfermedad, accidentes, pero lo que hemos dicho, a un nivel básico, ¿vale?
Por lo tanto, siempre os recomiendo que contratéis un seguro complementario privado, tanto si trabajáis como si venís de viaje, como lo que sea, porque los sustos aquí son caros. Tengo un amigo que hace no mucho cogió la moto, se cayó, se dio un golpe, quedó inconsciente, lo llevaron al hospital, se despertó al mismo día, tal, le hicieron una intervención en el diente, no sé qué, factura 10.000 euros. Entonces, hay gente que si tienes mucho dinero, bueno, pues te la juegas, pero si vas justito o eres una persona con cierta, bueno, que te gusta prever situaciones, ya nunca pasa hasta que pasa, pues pagas un seguro privado y te quitas de sustos, ¿vale? Pues nada, chicos, eso sería todo, un poco un resumen de cómo funciona aquí, de cómo es la estructura fiscal y revisar un poco por encima, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, dependiendo del país que vengas, claro, hay una regulación inmensísima. Y aquí, pues bueno, aquí también hay ciertas cosas, ¿no? Mucha gente se piensa, voy aquí a Indonesia, me voy a cualquier otro país, llego ahí con 4 duros, lo compro todo, no pago impuestos. No, hay una estructura, ¿vale? Por eso yo he creado este canal, porque la gente habla de mucho, o sea, la gente suele hablar mucho de playas, piscinas, vistas, la basura, la no basura, la comida, las villas, pim pam pum, pero muy poca gente habla de impuestos concretos, ¿vale? ¿Cuánto se va a pagar si cobras entre ¿cuánto vas a pagar si cobras entre esta cantidad y esta otra cantidad? ¿Qué pasa si vendo la villa? ¿Qué pasa si invierto y compro de un promotor? ¿Qué pasa si compro de una persona física particular? ¿Qué pasa si soy residente? ¿Qué pasa si soy no residente, ¿no? Entonces, todas esas preguntas es lo que intentamos responder con este canal, ¿vale? Así en todos y cada uno de los países que voy a ir visitando. Esta vez estamos con el tema de los visados, ¿vale? Hacer una pequeña introducción. En Bali, en Indonesia, hay muchísimos visados diferentes, se ajustan prácticamente a cada persona y cada actividad. Entonces, hay una serie de países que sí que me gustaría introducir que tienen ciertas limitaciones a la hora de entrar en Bali, es decir, no cualquier país puede venir. Son muchos los que sí que pueden, pero luego hay algunos que tienen algunas restricciones, ¿vale? Por ejemplo, serían Israel, es uno de ellos, Nigeria es otro, Corea del Norte, y luego hay una lista que en total creo que son unos 10, entre 10 y 12 países que tienen vetada la entrada. Eso no significa que bajo ningún concepto puedan entrar. Algunos de ellos sí pueden entrar, lo que pasa es que es verdad que son mucho más restrictivos con la entrada, es decir, no permiten la entrada así por la buena. Entonces tienen que pasar una serie de procesos, me estuvieron comentando, bastante complejos y pueden llegar a entrar, ¿vale? Pero que sepáis que no cualquier país puede venir aquí y entrar y solicitar visado. Dicho esto, hay muchísimos tipos de pasaportes. En primer lugar tenemos el más común, que es el Visa on Arrival, el BOA, ¿no? Que es el que tú llegas a Bali y simplemente al llegar allí hay un mostrador, pagas $30, creo que es, más o menos, y te permite estar 30 días, ¿vale? Hace falta, pues evidentemente, que entregues tu pasaporte, una dirección y poco más, y un viaje y un vuelo de vuelta, pero que la mayoría de veces que ni te lo preguntan. Entonces, sería llegar allí, pagas tu visado y te permite estar 30 días. Puedes extender ese visado 30 días más, lo puedes prorrogar, ¿vale? Sin tener que dejar el país, pero tienes que hacerlo dentro de unos límites, ¿no? Es decir, si tú prevés que vas a extender un mes, pues tienes que contratar con una agencia que se dedica a eso, a extender visados y a tramitar los visados, entregarle el pasaporte siempre durante las 3 primeras semanas, recomendaría yo, de tu estancia, para que ellos tengan tiempo para poder tramitar esa prórroga, porque normalmente tarda poquito, pero bueno, dependiendo si haces la entrada al país con el QR, que en este caso lo puedes prorrogar online, no hace falta ir a Inmigrasi, como se llama, y que es inmigración al final, ¿no? A poner tus huellas dactilares y tus ojos, te hacen una foto. No sé si no sé si la primera vez sí que tienes que ir, seguramente la primera vez sí que tengas que ir a poner las huellas y tal, pero es verdad que otras veces que vengas a Indonesia o si quieres seguir prorrogando visado, si lo haces con el QR no tienes que volver allí una vez que tengan ya tus huellas y tu foto, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que hacerlo dentro de los plazos porque, claro, si tardas demasiado, te lo pueden prorrogar, pero vas a tener multas, ¿no? Por otro lado, hay otro visado que te permite estar hasta 6 meses, ¿vale? Lo vas prorrogando cada 2 meses, pero te permite estar 6 meses en el país sin tener que salir del país. Yo luego voy a pasar todos los nombres de todos los visados que hay, por si tenéis interés, si queréis buscar, queréis investigar. Pero bueno, hay una lista muy larga de visados. Luego tenemos el KITAS, ¿no? El KITAS lo vais a escuchar mucho, o seguramente ya lo habréis escuchado. KITAS. ¿Qué es el KITAS? Bueno, el KITAS es un visado que se utiliza
para muchos tipos de personas diferentes, ¿no? Es decir, está el quitas trabajador, el quitas inversor, el quitas jubilado, ¿no? Entonces, es decir, tú puedes tener un quitas si vas a trabajar. Bueno, una cosa importante que sí que quiero hacer hincapié es que en Bali, si quieres venir a trabajar a Bali, ¿vale? Aunque yo recomiendo siempre que si puedes trabajar y ganar dinero de cualquier otro país, lo hagas. Trabajar online es mucho mejor que trabajar aquí in situ, pero bueno, imagínate que quieres trabajar aquí y llevar a cabo una actividad. Tienes que verificar, o sea, tienes que ver muy bien, por eso es importante seleccionar bien la agencia con quien vas a trabajar sobre el tema de visados para que no tengas problemas a posteriori. ¿Qué actividad vas a desempeñar? Es decir, vuelvo al tema de DJ porque es que lo que me viene antes por la cantidad de gente que conozco de españoles que están trabajando como DJ aquí, ¿no? Entonces hay un visado concreto para ser DJ, hay otro visado para trabajar dentro de la hostelería, hay otro como camarero, otro visado para ser, qué sé yo, coctelero, o sea, es decir, los visados están muy marcados las funciones que puedes desempeñar dentro de una empresa, ¿vale? Normalmente si es una empresa extranjera, una empresa grande tal que te quiere contratar porque tú tienes un perfil profesional interesante, la empresa misma va a ser la que te va a tramitar el visado dentro del sector al que te vayas a dedicar, ¿no? Pero si tú eres tú mismo, que yo que sé, eres DJ y quieres venir aquí a probar y ver cómo te desenvuelves y tal, que sepas que tú eres el que te vas a tener que pagar ese visado, tú eres el que te pagas el quitas y tú eres el que tienes que estar con la agencia correcta para poder tramitar ese quitas y que luego no tengas problema a posteriori porque estés desarrollando una actividad que no se corresponde con lo que tú has dicho que vas a desarrollar. Dicho esto, pasamos a los siguientes quitas. Ahí está el quita inversor. Si tú vienes aquí y dices, bueno, yo lo que quiero es invertir, llevar a cabo un proyecto, comprar un terreno, construir una villa o simplemente comprar una villa y vender para alquilar, ¿vale? Pues tendrás que tener un quita investor. Sacas tu quitas como inversor y estás tranquilo. Puedes estar aquí, pues lo que se pacte, 1 año, 2 años, 3, no sé, porque sé que cada quitas es diferente. En el caso de los DJs sé que va por 6 meses y cuesta alrededor de unos 2.500 euros cada 6 meses. Luego si es un quitas de una persona que trabaja en un restaurante o en un hotel, pues será otro precio y tendrá otro tipo de requisitos, ¿no? Y luego está, por ejemplo, el quita de nómada digital, que es otra cosa que quería hacer. No hay ningún régimen especial, que antes se ha hablado de impuestos, pero no he hablado de regímenes especiales, ¿no? Así como en España tenemos la ley Beckham, que mucha gente viene, bueno, tenemos dos, el visado de nómada digital por la parte de extranjería, digamos, que es para la gente que viene de países terceros, porque evidentemente para la gente que viene de Europa a España, si son europeos no necesitan, pueden sacarse la tarjeta de residencia evidentemente, pero no necesitan un visado especial de la parte de extranjería porque son miembros de la Comunidad Europea. Pero la gente que viene de países terceros, sí que ahora en España, desde 2024, había una posibilidad, o hay una posibilidad, de que si cumples una serie de requisitos puedas optar para ese visado de nómada digital y residir en España por el tiempo que corresponda. Por otro lado, como decía, en Bali no hay ningún régimen especial, como puede haber el régimen especial, como puede existir el régimen especial que tenemos en España de la ley Beckham, ¿no? Que te permite tributar al 24% en los primeros 600.000 euros y el 47% de 600.000 en adelante, que protege tu patrimonio en el extranjero, ¿no? Del impuesto del patrimonio, de los impuestos sobre las grandes fortunas, ¿no? Que es verdad que hasta ahora entre comillas, cualquiera que tuviese un poquito de patrimonio le podía afectar, ¿no? Porque en los 700.000 euros sabemos que la base la han subido a 3 millones, por lo tanto sigue habiendo mucha gente evidentemente que está muy afectada, porque hay mucha gente que tiene 3 millones de euros y más, pero mucha más gente que tiene 700.000, ¿no? En el extranjero y claro, al final te podría tocar el patrimonio, ¿no? Si eres un residente fiscal normal y corriente en España, tienes patrimonio o tenías hasta ahora un patrimonio de 2 millones de euros, te arreaba un buen taco por ser residente fiscal en España y tener tu patrimonio fuera de España. Aquí en Bali, impuesto de patrimonio, nada de nada, ¿vale? Es que ni siquiera lo hemos comentado eso, porque no, yo le hablaba de impuesto de patrimonio y se quedaban como, ¿qué es eso? Digo, bueno, sí, pues en muchos países, no solamente en España, se paga el impuesto sobre el patrimonio, que es cuanto más patrimonio tienes, pues el fisco se tiene que llevar una parte, ¿vale? Aquí en Bali no hay, en Indonesia no hay impuesto sobre el patrimonio, ni tampoco hay un régimen especial
interesante para nómada digital ni nada. Es decir, no es que vengas aquí y tengas un régimen especial que, oye, mira, pues los primeros 5 años tributo al 10%, me vengo aquí, trabajo como nómada, trabajo desde casa, buah, mi villa, buah, pago poco. No, no existe. Está trabajando en ello, pero de momento no hay nada. ¿Vale? Me dijeron los asesores fiscales que de cara al 2025 puede ser que saquen algo, pero bueno, de momento es una cosa que se está hablando, porque yo llegué aquí en 2022 y era una cosa que ya se comentaba, pero es verdad que a día de hoy nada, no han llegado a nada, ¿vale? Pues después de esto que hemos comentado, de que no existe de momento ningún régimen especial para nómadas digitales, sí que hay que hablar de otro tipo de quitas, también para nómadas digitales, que al final te permite residir aquí sin tener que salir del país 1 año, 2 años, porque al final también, a ver, hay gente que aprovecha y sale, se va a Singapur, se va a Malasia, Tailandia, Filipinas, se da una vueltecita y luego vuelve a Bali, ¿no? Porque a ver, los vuelos por aquí por Asia son relativamente asequibles, ¿no? Entonces puedes salir de aquí, oye, me voy una semana a Tailandia y de paso a la vuelta renuevo mi visado, ¿no? De Visa on Arrival como turista y me quedo 2 meses más. Yo lo he hecho mucho, ¿no? He llegado con un Visa on Arrival, 1 mes, he extendido el visado, segundo mes, me he ido a Tailandia, me he pegado en Tailandia 10, 12 días, 15, lo que de tal, y luego he vuelto otra vez a Bali y he vuelto a hacer lo mismo. Otros 2 meses más, luego me he ido o he vuelto a hacer lo mismo. Es decir, se puede repetir en diversas ocasiones y no te van a poner pegas. Es muy raro que te pongan pegas. Es decir, yo no lo he hecho nunca, pero mucha gente se ha ido el mismo día, ha ido a Singapur, ha vuelto, ha entregado, como ha salido del país, ha vuelto y de hecho, si tú tienes un visado de Visa on Arrival y decides al final que te quieres quedar y que quieres hacer un quitas, ¿no? Porque quieres trabajar aquí o porque quieres ser inversor, para que se pueda activar ese quitas, tú tienes que salir del país y volver a entrar, si no, no se activa. Es decir, tú vienes con un Visa on Arrival, un visado en la llegada, y todo perfecto, te puedes quedar, tal. Pero si luego haces el cambio a un visado quitas, tendrás que salir del país, volver a entrar para que ese visado se active y te permita estar 1 año o 2 años sin salir del país, ¿vale? Revisando así rápidamente un par de visados más, estaría el visado de jubilados, ¿no? Que al final no es un visado, es como una residencia permanente, ¿no? Lo que pasa es que aquí todos le llaman visado, todos le llaman quitas, pero bueno, al final, si tú quieres residir aquí, no todo el mundo puede residir aquí. Solamente en principio es para gente que se jubila, básicamente, ¿no? Entonces, primero tendrías un quitas de 1 año, irías prorrogando hasta 4 años y luego 1 año más, al final, en definitiva, resumiendo, es prorrogar hasta 5 años y luego poder solicitar ese quitas permanente, esa residencia, que no es nacionalidad, sino residencia permanente en Indonesia, y te permitiría pues estar aquí viviendo. Si tienes un right to use, esa casa, ¿no? Que hemos dicho antes que no te permitía alquilarla, pero sí uso privativo, pues estás jubilado, que veríamos ya más adelante cuáles son las condiciones para poder jubilarte aquí, cuál es la edad oficial para poder jubilarte aquí, y sería, te compras tu casa con right to use, solicitas tu residencia permanente y te quedas aquí tranquilamente disfrutando de los campos de arroz, de las playas, si te gusta el surf o te gusta estar relajado, de la meditación, del yoga y todas esas cosas tan chulas que tiene Bali y que le dan esa personalidad, y por eso tantísima gente viene aquí, ¿no? Pero es verdad que yo no me quiero centrar tanto en tema de... En otros países sí que voy a hacer mucho más contenido y vamos a grabar un poco más, pues más playas, montañas, un poco más de la vida, ¿no? Salir un poquito, ver un poco el lifestyle, qué se come, qué no se come, esto y lo otro. Pero en Bali, como tanta gente hace lo mismo y tanta gente está viniendo aquí, pues no me quería poner a hacer lo mismo, sino es un canal que está más enfocado a impuestos y a inversiones, porque al final yo lo que quiero también conseguir con esto es que la gente que no tiene la posibilidad de viajar tanto, pero que quiere o que está en proceso de hacer un cambio de su empresa, que quiere empezar a hacerlo todo de forma más telemática, que quiere, en definitiva, convertirse un poco más nómada, ¿no? porque tiene ese ímpetu, esas ganas de hacerlo, que también este canal les sirva como referencia que este canal les sirva como referente para poder seguir y hacer los pasos como toca para poder convertirse en ese nómada digital y no cometer errores, ¿no? Porque muchas veces la gente, bueno,
no se habla mucho de visado, no se habla mucho de impuestos, la gente viene aquí, se saca un quita, se acaba convirtiendo en residente fiscal, no sabe lo que tiene que tributar ni sabe nada. Por lo tanto, estos canales para eso, para informaros y sobre todo también para animaros a la gente que queréis dar ese paso y convertiros en nómadas digitales, que tenéis proyectos, que tenéis ambiciones, que lo hagáis, que lo hagáis. Que no, sí, tenéis que pensarlo un poco, pero tampoco estar toda la vida pensando lo que queréis hacer, porque si no, luego al final no haréis nada, ¿vale? Lo mismo con viajes, quiero ir el año que viene, nunca vas, ¿vale? Entonces, si lo quieres, cómprate los billetes y pírate. Es decir, evidentemente, cada uno tiene sus circunstancias económicas, familiares, personales en general, pero si tienes, no busques demasiadas excusas, ¿vale? No busques demasiadas excusas. Lo que te animo es a que, si quieres hacerlo, mires las vías, te informes bien, pero que no tengas miedo, que lo hagas, que te lances. Tanto si es a iniciar un proyecto nuevo, o como si es para hacerlo de forma simultánea con tu actividad actual, es decir, tú puedes ser trabajador por cuenta ajena y luego trabajador por cuenta propia. Te puedes poner de alta como autónomo o lo que sea en tu país y empezar poco a poco como freelance, consiguiendo clientes y en fin, y arrancando un poco con la actividad, ¿no? Con lo que te apetece hacer, online, si es lo que quieres. Y bueno, al final, pues yo te digo, es que yo he tenido la suerte de conocer muchísima gente aquí, pero no gente de 50 años, sino gente de 20 y pocos años, 22, 23, 25. Hay una chica en mi guest house que tiene 24 años y llegó aquí con 18 años, que digo, pero, y lleva 6 años viviendo aquí en Bali, trabaja, pues hace cosas de marketing online y tal, y redes y tal. Pero, hostia, es que lleva 6 años ya aquí, ¿no? Una chica tan joven, 24 años, y ya lleva 6 años por el mundo, La chica es de Dinamarca. Y me comentaba eso, ¿no? Que allí en Dinamarca, pues llega un momento que el mismo Estado, como ellos te están subvencionando estudios y tal, te dice, oye, o sigues estudiando, o te pones a trabajar, o te piras de aquí, básicamente. Entonces ella cogió y se fue. Se vino aquí, creo que no tenía ni 18, tenía 17. Vino aquí, pom, pom, y se puso, no sé si al final estaba estudiando online o se puso con su propia empresa, pum, y bueno, ella a día de hoy vive aquí, 24 años, trabaja online y, en fin, lo que te quiero decir es que si estás cansado un poco del estilo de vida que llevas y te apetece un cambio o simplemente tienes ese espíritu de viajero, ¿no? Y quieres viajar y quieres que te animes, que empieces tu actividad, sea lo que sea, al final, es decir, todo el mundo se le da bien algo y muchas de esas cosas se pueden hacer en remoto. Por lo tanto, ya está, sin mucho miedo, sin darle demasiadas vueltas, busca la guía, solicita ayuda. Yo en mi plataforma también voy a estar subiendo contenido de ese tipo, os podéis suscribir a la plataforma, haré, digamos, también consultoría privada, pero también subiré muchos documentos con información de cómo podéis hacerlos, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Y bueno, cómo lo hace mucha gente, no solamente como lo hice yo, sino muchos de mis clientes, cómo han hecho esa transición de pasar de cuenta ajena, de trabajar para otra persona, a trabajar por cuenta propia, ¿no? Porque son muchos, y gente de todas las edades. Hay gente que pues tenía 45 años y ha dicho, oye, mira, llevo toda la vida trabajando para una empresa y ahora quiero dar el salto, quiero hacer el cambio. Y al final es eso, hay que armarse de valor y hacerlo, ¿vale? Porque si no, mucha gente se pasa años queriendo hacer una cosa, queriendo ir a este viaje, queriendo ir a este país, queriendo hacer esto, queriendo abrir la empresa y nunca hacen nada, ¿vale? Entonces eso, quitar los miedos y lanzaros, ¿vale? ¿Qué más? Pues eso. Vale, luego tenías el último visado, el visado para matrimonio, ¿vale? Entonces, si tú te casas al final con un nacional de aquí o una nacional, pues solicitas un visado que bueno, te permite estar aquí como marido o mujer de una persona nacional, ¿vale? Bueno, ya os pasaré en la plataforma también todo el listado de visados que hay de todo, 211A, Single Entry Tourist, B1, D1 múltiples visitas, múltiples entradas, B3, C3, D3, C6, CSA, perdón, C6A, C6B, E31A, en fin, la vida de visados, madre mía. Global Talent Collaborating with the Government, Parent Visa, Silver Hair, madre mía, hay de todo. O sea, no sé cuántos visados hay, en serio. Y sigue la lista, y sigue, madre mía. En fin, pues eso, ya subiré la lista para que echéis un vistazo, ¿vale? Nada, chicos, muchísimas gracias, espero que os haya gustado la charlita de hoy. Y bueno, ya está, ya cualquier duda que tengáis,
me lo enviáis por mensaje, os suscribís a la plataforma y lo iremos revisando todo también, ¿no? Porque al final esto es como una introducción a los impuestos, pero evidentemente luego todo tiene su particularidad y su peculiaridad. Por lo tanto, iremos viendo poco a poco todo y nada, cuando tengáis preguntas, no dudéis en hacerlas. Yo estoy creando partnerships por todos los países que voy viajando, por si os apetece un día hacer una inversión en el extranjero o si necesitáis referencias para agencias, para tramitar visados, consultoría online por cualquier tema referente con cualquier país de los que voy visitando, me escribís un mensaje, un correo, por la plataforma, lo que sea, y nos ponemos en contacto y nos ponemos en marcha para trabajar cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Desde tema fiscal, fiscalidad internacional, fiscalidad de cada país, tema de visados, temas legales, lo que haga falta, ¿vale? Un saludo, chicos.